Bueno, nos vamos a trasladar a otro área de Colombia, a la costa Caribe, a Cartagena de Indias. Es un trabajo que vengo desarrollando hace muchos años y pues para recordar un poco que no todo paisaje arqueológico es prehispánico. Digamos, la apuesta que he tenido siempre es pensar qué pasó después del contacto con los europeos. Siempre se habla como de la conquista y lo que decía Juan Pablo antes, pues también la forma en que estaban o todavía tienen su curaduría y su museografía. Algunos museos pues como que la historia de Colombia se parte en dos grandes límites, lo prehispánico, y cuando llegaron los europeos se murieron todos los que estaban aquí y empezó una nueva vida. Y siempre mi pregunta es, ¿qué pasó después de ese contacto? Y pues es lo que también ahora en el Museo del Oro están interesados es en saber cuáles son esas continuidades y esas transformaciones de nuestras sociedades. Sobre todo porque hay algo que también se ha mencionado mucho aquí y es una relación paisaje-identidad en el que han mostrado que el paisaje, bueno, hay similitudes, hay diferencias, el paisaje es cambiante, pero aparentemente la identidad es como fija. Y pues las identidades son muchas, las identidades van variando con la edad, van variando con la relación que establecemos entre unos y otros, la que establecemos entre viejos y jóvenes, la que establecemos entre profesores y estudiantes, la que establecemos entre campesinos y urbanos, y pues eso es, digamos, como parte del interés de este trabajo, de entender esos paisajes como algo que va cambiando, y va cambiando es por la gente, por cómo ella va entrando en contacto continuamente. No hay un solo contacto que ocurrió en el siglo XVI, cuando llegaron estos conquistadores. Antes también había contactos, después también han habido contactos. Hoy en día ustedes establecen contactos cuando viajan, cuando migran, cuando se vienen si vienen de otros municipios como Pijao y se vienen después a estudiar Armenia, o se van a Pereira, o se van a Medellín. Eso ya ustedes están estableciendo unos nuevos contactos y eso genera también una materialidad diferenciada, es decir, cada contacto va también contando distintas historias. Por otra parte, y lo veía también aquí que me parece muy interesante, pues algo que tiene mucho del patrimonio también es que se ha vinculado con el turismo. Y digamos, la intención primordial generalmente de patrimonializar es destinar esos sitios patrimoniales al turismo. Y el turismo se va llevando y va arrollando esas historias, esos contactos, esas materialidades solo para privilegiar unas pocas cosas. Y esas pocas cosas es lo que se va volviendo el monumento. Y el monumento, entonces, en ese discurso turístico, se vuelve en un monumento fijo, ¿sí? Es decir, es una cosa ahí que se queda quietica y todo el mundo va y mira la estatua y mira el edificio y le cuentan la historia de ese edificio y le cuentan la historia de esa estatua, pero es una historia además para turistas. Es una historia que cuenta grandes eventos, que cuenta grandes personajes, héroes, las historias a veces más bien de los ricos y poco de los que trabajan o poco de los que realmente construyeron esos paisajes. Entonces, la apuesta cada vez más de pensar el concepto de paisaje es de pasar de ese monumento a entender historias e identidades mucho más dinámicas. En el caso de Cartagena, Cartagena es considerada como, aquí también en el eje cafetero hay varios ejemplos, está incluido en la lista de patrimonio nacional y la lista de patrimonio mundial como centro histórico, realmente ni siquiera centro histórico, solo son sus murallas y fortificaciones, pero hoy en día igual esas murallas contienen una cantidad de edificaciones y es lo que se llama centro histórico. Cuando se hacen planes especiales de manejo y protección para centros históricos lo hacen arquitectos
y los arquitectos le hablan a uno del edificio y de la ventana y de la puerta y del estilo arquitectónico y uno no entiende nada, y por allá de vez en cuando le dicen aquí durmió Heredia y aquí pasó tal cosa, ¿sí? Y le echan como cuento de turista. Entonces, pues la apuesta es tratar de entender también ese paisaje desde lo arqueológico, y lo arqueológico nos lleva a entender ese paisaje de abajo, y literalmente de abajo, de lo que hay debajo del piso hacia arriba, y de lo que hay abajo en el piso de lo más antiguo, hasta lo que está pasando hoy. En ese trabajo, pues, yo he estado trabajando en varios proyectos arqueológicos, si ustedes ven, pues en 3 conventos religiosos que son unos edificios que todo turista que va a Cartagena tiene que visitar: la iglesia de San Pedro Claver, la iglesia de Santo Domingo, el Palacio de la Gobernación, el de San Francisco, también el convento que después se volvieron todos los teatros de cine más importantes de Cartagena. Entonces el recorrido es viendo edificios y solo viendo la parte de afuera. Y son edificios que le hablan a uno de la historia, como dicen en Cartagena, de los blancos. Pero toda esa multiplicidad de gente que vivió en Cartagena, poco está en esas historias de turismo, en esas historias que son patrimonio. Entonces, pues hay que cambiar. ¿Cómo concibo yo? Como lo decía Albanelli, pues hay muchas formas de entender los paisajes. En este caso, hoy les voy a hablar sobre esa Cartagena. Miren ustedes, esto es lo que se considera el sector del centro histórico. Ustedes ven pedacitos de la muralla que encierra lo que fue la ciudad de Cartagena hasta el siglo XX. Casi que en el siglo XIX solo se amplió un poquitico, unas casas por fuera de esas murallas, pero hasta el siglo XX casi toda la población de Cartagena vivió ahí, y solo poco después se fue ampliando, en la medida en que, por ejemplo, más abajo se construyó el nuevo cementerio, y bueno, entonces se fue ampliando la ciudad. Entonces esa ciudad que encierra 500 años de historia, 500 años o más, porque esa era la pregunta también. Siempre se piensa que como eso era de los españoles y llegaron acá y mataron a todos los indígenas, pues entonces ahí no había nada, sino solo españoles. Entonces aquí arqueológicamente lo que estamos buscando es entender que es un espacio donde continuamente, ahora por la violencia en los Montes de María, que es un sector en la periferia de Cartagena, ha habido mucha migración por la guerrilla, por los paramilitares, y Cartagena, que era una ciudad de 300.000, 400.000 habitantes, se subió a 1 millón. Es decir, 600.000 habitantes nuevos llegaron a Cartagena huyendo de esa violencia. Es decir, Cartagena sigue siendo un espacio de contacto, de confluencia, y ahora llegan europeos, italianos, asiáticos, gringos, canadienses, mejor dicho, allá todo el mundo se encuentra. ¿Y qué es contacto intercultural? Eso es un término que se está usando actualmente, muy interesante, porque es cómo yo establezco diálogos con el otro. Cuando yo establezco diálogos con el otro, si yo estoy sentada aquí o parada aquí con ustedes, pues ustedes me ven a mí como una persona mayor, yo las veo como jóvenes. Ya de por sí, a través de verlos a ustedes, yo me estoy viendo a mí misma. Entonces, en el contacto intercultural no es que yo le diga, es que su identidad es quimbaya, o su identidad es cartagenero y yo soy bogotana. Entonces, venga, este habla diferente, este se mueve diferente, este le gustan cosas diferentes a lo que yo tengo. Entonces, eso es lo que yo voy entendiendo. Yo me voy entendiendo a mí misma mejor cuando conozco a alguien diferente a mí. Y eso es lo que estaba pasando continuamente en Cartagena. También como paisaje es cómo convivir con el entorno. Son un ecosistema cultural, es decir, tenemos, y en el caso de Cartagena, tenemos todos unos recursos que podemos conseguir desde lo marítimo, desde las ensenadas, desde las ciénagas, pero también tenemos todo lo que podemos encontrar en las sabanas y en los montes. O sea, tenemos toda una cantidad de recursos que nos permiten vivir en un espacio, que nos permiten, cada vez que tenemos un contacto,
usar estos recursos y modificar ese entorno, ese ecosistema y convertirlo en paisaje. La arqueología entonces, pues en este caso, en Cartagena es buenísimo, porque tiene unos problemas de aguas debajo del suelo, entonces todo el tiempo tienen que estar subiendo los pisos, entonces uno excava y solo excava uno o 2 metros de pisos y pisos y pisos, miren ustedes, miren aquí nomás ustedes ven, allá en el fondo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pisos de ladrillos diferentes, miren esa otra, parece como una milhoja. Eso es lo que leemos nosotros los arqueólogos, cada capita de esas, eso es lo que los está invitando Carlos a ese curso, a aprender a leer cada capita de esas. Cada capita de esas yo siempre, entonces la volvemos palabritas de los arqueólogos que somos un poco complicados, y esas palabritas de los arqueólogos, cada palabrita de esas se nos vuelven las hojas que escribimos después. O sea, se nos vuelven nuestros cuentos, nuestras historias sobre lo que hemos encontrado. No en todos los sitios es fácil encontrar tantas capas y tanta información, realmente Cartagena en ese sentido es una bendición. Aquí vemos, por ejemplo, fíjense ustedes, aquí apenas en todas esas capas que ustedes ven ahí, 12 capas, y ahí apenas vamos en el siglo XX. O sea, eso sigue bajando, y 500 años, y ahí solo vamos 100. Póngale a pensar cuántas más capas hay abajo. O sea, cuántas historias puedo yo contar de Cartagena con una sola excavación. Claro, eso sí, el calor, la humedad, lo que decía Juan Pablo, el Indiana Jones es duro. No crean que eso es fácil y que uno llega ahí todo fresquito y se quita el sombrero y echa el látigo, eso es uno ahí con el abanico, muerto de calor, pero se logra. Y a nosotros los arqueólogos nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 capas de pisos de distintas épocas y dentro de esas pues se va a encontrar, ahora lo vamos a ver, se empiezan a encontrar materiales. Con esas capas y las estructuras que podemos encontrar, ya vieron ustedes, hay cimientos, hay pisos, podemos también empezar a reconstruir la historia de la ciudad. Miren ustedes cómo era primero, por ejemplo, el convento de Santo Domingo, una cosita muy chiquita, una casita con su medio iglesita, ahí funcionando, todo era así antes. Todo cuando llegaron los españoles era una cosita ahí sencillita, no crean que es que ellos llegaron y de una vez hicieron todos esos monumentos que ustedes ven hoy. Eso sí, ya para el siglo XVIII, pues 300 años después ya habían ahorrado su platica, ya habían exprimido a todos los indígenas, a toda la mano de obra esclava africana, eso ya le han sacado todo el jugo y mire lo que lograban con ese trabajo. Pero cuando uno ve la fachada, uno se olvida de toda esa mano de obra y solo ve el edificio del blanco. Entonces, pues por eso vamos buscando otras evidencias. También los arqueólogos leemos los muros también van cambiando de técnicas, van cambiando de historias y pues nos van contando también cómo esa casa fue creciendo y se fue modificando. Y en cada una de esas capas además, pues como les digo, venía toda la basura que tenían que echar, aprovechaban y echaban basura. Imagínense, miren esto, hasta botellas de vidrio completas, esas las micas o basinicas que se usaron hasta hace poco. Ustedes están privilegiados de tener baños hoy, que entran y tienen el agua, eso tocaba ahí en el cuartico con la tacita y vaya allá al potrero y eche eso después allá. Así fue durante 400 años. La vajilla, los metales, un abanico, pues claro, ahí sí nos muestra que Cartagena caliente toda la vida. ¿Qué es lo que podemos saber los arqueólogos de toda la información? De qué estaban hechos, dónde se hicieron, para qué se usaban, cómo se hacían y dónde se encuentra en el edificio. Si se encuentra en un área, de pronto entonces nos está diciendo que por ahí era la cocina, si se encuentra en otra área, después nos dicen, no, pues es que ahí eso fue un cuarto nuevo que construyeron ahí porque el material es más reciente, o si se encuentra en una esquina, pues mire, como dice aquí, dice Peluquería París, allá en Cartagena. Entonces sabíamos que por ahí, en esa casa donde estábamos excavando, funcionó alguna peluquería. Y también hay análisis especializados. Hay arqueólogos que se dedican a analizar ya, por ejemplo, toda la fauna, todos los animales que se consumían
que se consumían, que se preparaban, que se cazaban o que se tenían también usos medicinales, también se hace de plantas y bueno. En el caso del estudio, pues lo que vimos es, este fue el orden en que se empezó a hacer las excavaciones. Primero fue el claustro de San Pedro Claver, el convento de Santo Domingo, un tejar, la casa del gobernador. Actualmente estamos excavando el convento de San Francisco, pero con cada una de las excavaciones nos fuimos dando cuenta que íbamos encontrando evidencias de cada vez más, de cosas más antiguas en la ciudad. Entonces, se nos invirtió el orden. Entonces, como les decía, pues hay varias capas, varios componentes del paisaje. Yo solo voy a hablar de tres muy interesantes y muy importantes que creo yo que hacen este paisaje arqueológico urbano. Uno es el de los recursos, el otro es de las instituciones, ahora lo vamos a ver, y el otro es de la gente, la sociedad, como decía Albanelli. O sea, esos tres combinados son parte de esos componentes que nos construyen el paisaje. Fíjense ustedes, este es el entorno de Cartagena, aquí lo ven, el mar y las distintas topografías, llanuras, montes, en donde también se pueden encontrar estos recursos. Uno de los primeros, no fue lo que primero encontramos, pero sí es uno de los primeros recursos como importantes o interesantes que detectamos en estas excavaciones arqueológicas, fue el uso de los recursos marítimos. En este caso, pues todo lo que nos dan las conchas y caracoles del mar. ¿Y qué hacían los indígenas con esas conchas y caracoles? Ellos andan con su caja de herramientas, ¿no? Nosotros siempre además pensamos que eso, los indígenas iban por allá y yo no sé, se abrazaban a los árboles y sembraban papita o maíz y ya, como que y hacían cosas de oro bonitas, pero como que no, no, laboriosos totales, mucho trabajo, mucho trabajo. Esa caja de herramientas particularmente nos la encontramos en la Casa del Palacio de la Gobernación, que está en toda la pepa del centro histórico, ahí al lado de la Plaza de Bolívar, pegadito al Museo del Oro Tayrona de allá de Cartagena. Y ahí nos empezamos, miren todo eso. So, había que lavar miles de conchas. Eso es otra cosa que tienen que hacer los arqueólogos, cogen un cepillo de dientes y lave. Y lave. Y es mejor que uno lo lave porque uno empieza a ver cosas raritas. Y uno, porque sí, yo los podría castigar a ustedes y ponerlos a lavar, pero es que hay que aprender a ver las cosas raras que tienen los objetos. Y en este caso, pues nos encontramos, bueno, primero, tener que identificar cada una de las especies, la clase de biología. ¿Ven para qué les sirve? La clase de biología sirve para algo. Y además, para saber desde dónde estaban trayendo esas conchas y caracoles. Eso no era ahí nomasito, ¿no? Eso no era que yo tiraba la atarraya o la caña de pescar y ya me salía todo. Miren ustedes, ellos echaban sus viajes por allá hasta Santa Marta, casi hasta La Guajira. O sea, ahí había o intercambio, o comerciaban, pero también se echaban sus paseaditas en sus botecitos y se encontraban todos estos materiales. Y pues semejante viaje ameritaba que también las tengan que trabajar. Venga, le hacemos a esto, volvamos los útiles, primero también las de adorno, cuentas de collar. Y hay cosas que a veces los arqueólogos no sabemos qué es y nos toca esperar a ver si encontramos más información y la comparamos. Esto, por ejemplo, nos encontramos muchas de estas, pero no hemos podido saber. Yo por ahora planteo que digo que eso, si uno le pasa los hilitos así y uno lo va cosiendo, uno va haciendo la atarraya para pescar. Yo creo que es alguna como herramienta de ese estilo, pero pues no hemos encontrado nada semejante por ahora en todo el Caribe. Las otras sí son cuentas o pesas para las redes, para esas atarrayas, para que cuando se boten, pues se hundan y cojan la pesca. Otras herramientas agrícolas para trabajo de madera, para machacar, para dar vuelta a la arepita, ¿sí? En el arepero, en el tostero, así como para darle la vuelta. Fíjense ustedes, tenían toda clase, miren todas las herramientas que podían hacer. Martillos, azadas, hachas, gubias, lesnas, eso la mayoría son para
actividades agrícolas, actividades de cuero, de trabajar fibras para el vestido, para distintas necesidades, y bueno, entonces los vemos como muy ocupados. Vayan ustedes y lean la historia de Cartagena a ver si les cuentan algo de los indígenas en Cartagena, nada, y menos en la historia de turismo. Y herramientas en piedra, que también, pues uno dice, bueno, no. Fíjense que estos son buenísimas estas herramientas para Cartagena, son muy útiles, se encuentran muy fácil. De una vez van pescando, consiguen el pescado para comer y de una vez también, o el molusco y la concha, y se comen su ostrica, su carnecita del caracol, y después le hacen unas herramientas. Y también con las piedritas que van encontrando ahí se vuelven muy hábiles y saben cortarlas, saben manejarlas, y ahí tienen cuchillos para cortar, raspadores para aprovechar el cuero, para raspar fibras, para, bueno, una cantidad de cosas, entonces pues son muy útiles. Y adicionalmente, ¿cuál es el otro recurso que también les da la zona? Barro, el barro importantísimo. El barro, con eso pueden hacer todos los utensilios que necesitan para almacenar, para preparar, para cocinar, para comer la comida, cosa que uno tiene que hacer desde la mañana, desde que se levanta hasta que se acuesta, en algún momento del día uno tiene que cocinar y comer. Pero también uno hace fiestas, también uno invita a otros y los invita a celebrar, entonces le pasa la copita más elegante, todos hacen un ritual ahí para tomarse la chichita, o el guarapito, o el chirrinche, que sería ya, y celebrar esa fiesta. Entonces tenemos también, obviamente, con sus propias decoraciones que ellos entendían, que les gustaban, que tenían un símbolo y un significado para ellos, y que pues algunos arqueólogos buscan entender qué podrían significar. Esa cerámica, entonces, pues una arqueóloga hace muchos años, cuando construyeron el aeropuerto de Cartagena, ella la identificó y dijo, pero eso es de los indígenas cuando llegaron a esta zona de Cartagena, por allá en el año 1200, o sea, como 300 años antes de que llegaran los españoles. Cuando llegan los españoles, ellos todavía están haciendo esa cerámica. Es más, llegan y los españoles necesitan que ellos hagan cerámica porque no crean que los españoles venían con los platos debajo del brazo, ni se iban a poner a preparar la comida. Son ellos los que realmente hacen posible que los conquistadores se puedan quedar, porque les dan la comida, porque les dan el abrigo, porque les dan el asilo, porque les construyen sus casas. Y los indígenas también pues van mirando cosas, ven caballos, ven que empieza a llegar vacas, ven que empiezan a llegar corderos, cerditos, que eso les da más carne, ven que hay otro uso del fuego, ven que hay otras formas de hacer cerámica. Aquí los españoles, pues uno que otro sí trae su plato dentro, pues, en las embarcaciones, en las naos, y es lo poco que sobrevive, ¿no? Entonces tenemos un repertorio en que empiezan a interactuar. Y fíjense ustedes que incluso en algún momento los indígenas se vuelven poco creativos, usan las conchas que ellos mismos capturan para comer, las trituran y se las meten en la cerámica porque el barro de Cartagena no es muy bueno para cocinar cerámica. Entonces hay que echarle cositas. Y no solamente le empezaron a echar cositas raras, sino que también empezaron a hacer los platos como les gustaba a los españoles. Los españoles dijeron, ay no, ustedes comen como en cuenquitos de esos, como en cazuelas, pero nosotros sí comemos en plato, entonces hágame usted el plato como a mí me gusta. Pues se los empiezan a hacer. Pero no solo ahí, los indígenas siguen haciendo esa producción, pero también cuando empiezan a traer a los esclavos del África, a los esclavos que empiezan a reemplazar la mano de obra indígena, porque viene un mandato de la corona en que dice que a los indígenas ya no se les va a poner a trabajar, se les va a dejar allá en sus pueblos de indios, ellos van a tributar, van a dar tributos, impuestos a los españoles a manera de comida, a manera de textiles, a manera de trabajo, pero un trabajo estacional, y los que van realmente a poner la mano de obra para seguir construyendo la ciudad, sus vías, sus edificaciones, las murallas, son los esclavos africanos. Pero ellos también empiezan a ser parte
de ese uso del barro, de ese recurso. En África también hacían sus vasijas de barro y las hacen aquí con sus propias estéticas, o sea, también con decoraciones que tienen mucho que ver con lo que ellos conocen de su origen cultural allá, de donde venían, ¿no? Eso que ustedes ven ahí es de algunas comunidades indígenas del África que lo practicaron hasta hace poco, ya casi no existen, se llama una escarificación, y es cortarse la piel, y eso forma una cicatrización que se llama piel queloide, es una forma de cicatrización no normal que produce exceso de células y hace eso. Y lo vemos pues en algunas de las cerámicas, ustedes veían la decoración de los indígenas, era muy diferente a esta que viene acá. La huella del africano se ve mucho en que él mete los dedos en el barro, él deja las huellas de sus dedos de distintas formas en el barro, es como dejando ahí una huella anónima, porque sobre ellos pues a nadie le importa, son esclavos, son tratados casi como animales y para ellos pues entonces la única forma de plasmar eso que llaman esa identidad es, por ejemplo, en este tipo de recursos que les provee el paisaje. Pero también llegan los españoles y dicen, ay no, a estos indígenas pues sí me hacen el plato, pero es que a mí me gusta el que yo tenía allá en España, entonces yo quiero es el español. Entonces los jesuitas, los curas jesuitas dicen, bueno venga, yo le hago una fábrica aquí, yo le voy a hacer la loza a ustedes, a los que les gusta comer como comían en España, venga yo les hago la loza, los candelabros, los jarros, las micas, para que ustedes tengan para que se sientan como si estuvieran en España, pero en este infierno de calor en Cartagena, pero se sienten aquí como si estuvieran en España. Entonces ellos empiezan a producir localmente esa vajilla que ellos usaban en Cartagena. Entonces fíjense, tenemos al mismo tiempo en una cocina a esas vasijas que hacen los esclavos africanos, que hacen los indígenas, que hacen los criollos, o sea, ya los jesuitas que viven y empiezan y nacen ahí. Pero lo interesante de esto, además, ¿saben quiénes son? Porque los jesuitas no se iban a untar las manos de barro, son sus esclavos africanos que también hacen estas vasijas. Y ellos empiezan a aprender a comer en ellas y a aprender a usarlas también. O sea, también se van adaptando a esas maneras de los españoles. ¿Sí ven cómo las identidades van fluctuando? ¿Sí? Algunos africanos dejan sus huellas en el barro y otros dejan sus huellas en otros barros de formas muy diferentes, con tradiciones muy diferentes, unas desde su origen en África y otras desde su origen en Europa, y cómo se van transformando unas y otras. Y algunos refinados sí se podían dar el lujo de importar, siempre ha habido importaciones de cosas extranjeras que cuestan mucha plata, bueno ahora con todo lo chino no, pero esto sí costaba plata poder tener acceso a esta otra loza que sí venía hecha de Europa. Entonces fíjense ustedes, por lo menos tenemos 4 cosas diferentes ahí en una misma cocina, dialogando. O sea, lo que nos está diciendo es que todo está en diálogo continuo, ¿no? Es un diálogo intercultural de todas estas tradiciones en ese paisaje. Y obviamente, pues, ¿qué más diálogo que también lo que están comiendo? Están comiendo la flora silvestre, la fauna silvestre, las plantas. Miren ustedes incluso cómo representan en el barro ese paisaje de su fauna. Los peces, las aves, las tortugas, las iguanas, los caimanes, todo eso se lo consumían. Y después, pues vienen los españoles y les traen esas vacas gordas, grandes, de un solo lomito le sale mucha carne, más de la que le puede salir de una patica de una iguana. Entonces, pues también empieza a ser, además los españoles le venden la cosa a la gente, dice, mire, si usted está enfermo, caldito de carne. Seguro que ustedes también cuando así amanecen por la mañana, el caldo por la mañana, el caldo de costilla, reconstituyente, miren ustedes, y eso todo ya lo tenemos metido en la cabeza, que eso es. Y esas maravillas de herramientas que tenían los indígenas, que no se oxidaban, que eran buenísimas, vienen los españoles y dicen, pues es que yo no sé usar caracoles, yo no sé usar esa herramienta, a mí que me traigan lo que yo sé usar. Y además que me traigan el herrero que la sabe hacer. Pero miren cómo se vuelven en Cartagena, eso es terrible, eso se oxida, eso se acaba. Claro,
Eso hace que se reemplace, y pues de alguna manera estamos beneficiando desde entonces al capitalismo, ¿no? A los que tenían esos herreros, cómo les iba de bien en platica vendiéndole uno cosas que se iban a dañar muy rápido, como ahora los celulares y su, ¿qué? ¿Cómo se llama? El daño programable o no sé qué, man, lo mismo. Sí. Pero lo vemos, entonces, con todo esto también empiezan a cambiar las construcciones y demás. El segundo componente, el paisaje de las instituciones, es decir, las instituciones que son, digamos, varios escenarios en donde confluye la gente y donde hay este intercambio cultural, en donde se reconocen cada uno en sí mismo viendo lo diferente que es el otro, en las instituciones educativas, en los recintos religiosos, en los talleres artesanales, en las entidades gubernamentales y en la cárcel. Alguien estaba mencionando que nunca el patrimonio no se habla de nada malo, todo tiene que ser bonito, todo tiene que ser heroico, todo tiene que, y para el turista pues más, ¿no? Hay que decirle que el café está bien, que los precios van bien, que eso nadie ha quitado una mata de café, que eso va, ¿no? Ahí el discurso turista va cambiando. Una de las primeras huellas que encontramos pues de ese contacto colonizador es esto que se llama el humbo. Ustedes ven es lo de la parte del escudo con que se empiezan a defender los españoles, y yo creo que es una pieza que como que sí dice, bueno, aquí empezaron otro tipo de contactos interculturales y otro tipo de institucionalización de la vida entre lo que manejaban los indígenas y ya con este encuentro con los españoles. Entonces, a partir de las evidencias arqueológicas, nosotros hemos reconstruido hipotéticamente cómo pudo haber sido ese crecimiento de Cartagena por los hallazgos que les mencionaba, de los caracoles, de las herramientas, de los líticos, de la cerámica, y después cómo se va haciendo una pequeña población, así con 2 placitas, unas casitas, todas de madera y paja, porque cuando llega el pirata Drake en 1586, ¡juas! La ventaja para él fue tomarse la ciudad, pues una ciudad de muy poca gente, todos ahí como tratando de ver cómo sobrevivían ahí, y dónde es que está el barro, dónde es que está la cal, dónde es que está la fauna, dónde hay, no, es como, imagínense uno empezar una ciudad, lo que eso implica, organizar una ciudad, y esto los cogen un poco como dicen calzón quitado, y se incendian por lo menos 200 de esas casas. Entonces pues les toca reorganizar, de una vez dicen, ay mire, ¿sabe que esa ciudad estaba como mal diseñada? Venga, la volvemos a diseñar bien, ahora sí como toca, con las calles todas como cuadraditas, y empieza pues el orden. Y a uno siempre en los cuentos de historia también le echan a uno cuando van a las plazas de Bolívar, le dicen, y aquí vivían los más importantes, aquí vivía el conquistador, el primer colonizador, el primer no sé qué, aquí vivía la familia no sé qué, eso es mentira. Nunca en las plazas vivieron las más pudientes, o generalmente tenían muy pocas casas. Lo que había alrededor era, y lo vemos aquí en Cartagena y lo pueden ver en Bogotá, y si van a ver muchos centros históricos era la misma historia. Tenemos la iglesia, perdón, es que esto no tiene señalado, la iglesia, la cárcel, el cabildo, el consejo, hoy lo que se llama el consejo municipal, la casa del gobernador, los escribanos que hoy son los notarios, la Inquisición que castigaba si uno pensaba algo por fuera de la iglesia católica, todo eso, y una cárcel de la Inquisición también, o sea, cárcel, todo era dando garrote ahí en la plaza. Entonces cuando iban a hacer las fiestas y todo ahí en la plaza era como, pórtese mal y mire todo lo que lo rodea para ver quién lo va a castigar, ¿no? Entonces, digamos que esa idea de que estaban aquí esos nuevos conquistadores se hacía verdad. Un ejemplo de cómo fue evolucionando estas instituciones hoy en día, y ojalá algún día puedan pasear por Cartagena y piensen en una Cartagena diferente. Esto es parte de la imagen del claustro de San Pedro Claver, aquí está la gran iglesia, pero resulta que la iglesia original y la que funcionó durante más de 200 años estuvo dispuesta aquí. Con las excavaciones arqueológicas vimos que era una iglesita muy chiquita que pudo haber sido con sus materiales muy sencillos, un baldosín ahí blanco con verde, que pudo haber sido una iglesita de madera y paja con estas características, que era de 2 naves,
Y aquí pues con los continuos años pues se fueron mejorando las decoraciones de las iglesias, como les decía, ya para 1800, 1700, 1800, ya las iglesias eran muy elegantes. Estos baldocines mexicanos y españoles fueron de la iglesia del convento de San Francisco, y otras pues son del claustro de San Pedro Claver. Otra institución, como les decía, el Consejo de la Ciudad, la Casa del Gobernador, el alcalde, etcétera. Uy, voy rápido. También la excavamos. Miren ustedes, hoy en día es un solo edificio, pero después arqueológicamente descubrimos, y con este plano también lo pudimos comprobar, eran 3 casas diferentes, muy precariamente construidas, eran las casas públicas, eso de que se roban la plata. Ahora los alcaldes de Cartagena, no sé si han oído que son 14 alcaldes en 8 años, bueno, eso viene de atrás. Miren los muros, este es el único pisito que tuvo esa casa durante 200 años, o sea, la plata se fue por algún hueco, pero esa no se vio. Hoy en día, pues entonces lo que hacemos los arqueólogos es hacer toda la historia, la evolución, hasta llegar a esta imagen que tiene hoy. Y como les decía, pues también en el patrimonio vale la pena hablar de otras cosas que no son tan buenas, como la cárcel. Cárceles hubo y ha habido, y los castigos, y miren ustedes el grillete con el que apresaban, este era para el cuello, con una cadena que colgaba de esos 2 aros, y era un castigo que se ponía por horas, o sea, el peso hacía que la persona pues realmente sufriera con eso, el castigo. Y aquí en la misma cárcel, algo raro que siempre lo dejo a la imaginación, estas herramientas que creemos que son como lesnas u horadadores, ustedes la ven, empezaron a aparecer en el piso de la cárcel, pero ya hechos en hueso de vaca. Tienen cara como de puñaletas, pero uno no sabe si es que les ponían a hacer artesanías ahí en la cárcel como se hace hoy en día, pero uno quiere creer lo bueno. Pero creo que había que defenderse en esas cárceles, y hay que pensar pues en todos esos problemas, digamos, sociales y de contacto que puede haber en estos espacios. Incluso encontramos una botella dentro de la cárcel que tenía una marca de Simon 1723, una pipa inglesa. Creemos que pues alguno de estos piratas ingleses vino a dar a esa cárcel también. Y por último tenemos el paisaje cosmológico, es decir, cómo la gente piensa su paisaje, cómo la gente piensa su entorno. Evidentemente aquí no, pues aunque cada uno en su cabeza podía tener su libre pensamiento, sí había una iglesia que todo el tiempo le estaba diciendo cómo debía pensar. Pero lo que sí debemos agradecer es que una de las prácticas que obligó la iglesia fue a que todos tuvieran que enterrar a su gente, a sus muertos, en el mismo sitio. Y es lo que estamos excavando ahorita en el convento de San Francisco. Aquí varias imágenes para que ustedes lo vean. El convento y tenía unas grandes huertas atrás. Ustedes ven, hasta el siglo XXI conservó esas grandes huertas. Hubo un tiempo en que construyeron los cines, los teatros de cine, pero eran más galpones, o sea, no dañaron el espacio, y empezamos a encontrar 9 espacios funerarios, 9 cementerios, hay 10, pero 9 que tenemos que excavar, de los cuales creemos que nos van a salir aproximadamente 600 esqueletos. Eso es una muestra de población muy grande. Esos son como 3 teatros de cine en un centro comercial llenos. Imagínense toda esa gente y lo que podemos saber sobre ellos, si eran africanos, si eran indígenas, si eran mestizos, si eran curas, si eran mujeres, si eran hombres, si eran niños. Y efectivamente, pues uno de esos, bueno, y todo lo que tenemos que estudiar sobre los entierros, que es también una forma de apropiación del paisaje, no en vida, sino en la muerte. ¿Cuántos hay? El atuendo, las posturas, todo lo que podemos y debemos estudiar de ellos. Y pues empezamos a encontrar, uno de estos espacios funerarios fue un cementerio de niños porque la iglesia no permitía que niño que no estuviera bautizado, ni ningún bautizado, o un suicida, o un asesino, podrían ser enterrados
en un espacio católico, o sea, en un espacio que en este caso el cementerio de niños, por no ser cristianos ni bautizados, los enterraron atrás en la huerta. Varios entierros, algunos juntos, otros un poco revueltos, creemos, por alguna epidemia o peste, algunos con un trato que uno dice, ay, pero mire, esos los enterraron ahí como encima de la basura, e incluso los enterraron como acunados en unos huesos de tortuga, y uno dice, pero ¿será que los descuidaban? Pero también esos niños los encontramos con amuletos para prevenir las enfermedades, el mal de ojo. Esto se llama la figa, esta mano, y hoy todavía en la isla de Boca Chica, allá en Cartagena, hay unos artesanos que todavía hacen esa figa para protegerse contra el mal de ojo y las enfermedades. Y no era una cosa solo era una creencia de los españoles que ellos traen, pero que era para todo el mundo. Fíjense ustedes, lo hereda hoy un artesano afrodescendiente, pero ustedes ven en los cuadros en España, desde los más elegantes hijos de príncipes, hasta los niños del cementerio de Getsemaní en Cartagena, se les enterró con estas figas. Varias de las figas que encontramos en hueso, en cristal de roca, en piedra. Más adelante empezaron a usar medallas también, medallas con santos. Y como les decía, pues no siempre se cumplió eso de que los niños no se podían enterrar en los templos. ¿Por qué se entierran en los templos? Pues todavía me lo estoy preguntando, ¿por qué tenía que ser dentro del templo? Era como un control de las almas, no solo del cuerpo, sino de las almas también, y para tener a todos reunidos el día de la resurrección final. El día de la resurrección final todos íbamos a levantarnos en el templo y ser acogidos por Jesús. Se dejaba un testamento, se decía dónde se quería enterrar, el velorio se hacía en la casa. Después se llevaba el muerto por las calles así destapado en una mortajita. Los curas en las calles a veces se peleaban los muertos así, a puño y patada y espada, con espadas. El muerto terminaba rodando por la calle, lo levantaban y salían corriendo los curas que habían ganado a enterrarlo. Porque eso implicaba plática. O sea, enterrarse en las iglesias, si uno quería enterrarse dentro de la iglesia tenía que pagar. Y si uno no podía pagar, entonces daban limosnas para pagar a los más pobres, pero los enterraban por fuera, en la calle, en la plazuela, en el atrio. Y así, pues entonces hemos encontrado muchas de estas tumbas, demasiada gente, algunos incluso ya los botaban en los huecos, miren ustedes cómo le quedó la pata ahí tirada al muerto porque ya no cabía más, no hicieron bien el hueco. Otros los enterraban tan de afán que hasta le dejaron el candelabro completo. Imagínense los olores al destapar cada rato y había otro muerto ahí descompuesto y estos echen ahí el nuevo y esa cosa, eso debía ser tremendo, o sea, la idea de higiene, o sea, otra parte de ese paisaje en esa época era muy diferente. Creemos que tantas pipas que hay ahí enterradas con los muertos era porque fumaban mucho tabaco para evitar esos olores. El tabaco era considerado medicinal, hoy en día es cancerígeno. Fíjense cómo vamos cambiando también en ese paisaje, la orientación de los cuerpos, los ataúdes, cómo se va pensando que ya el muerto hay que encerrarlo, la orientación de los cuerpos también es muy importante, nos dice unas épocas, nos dice otras. A Carlos y Marta hicieron unas excavaciones y también les encontraron en distintas direcciones, entonces sabían cuál era una iglesia más anterior que la otra. Bueno, entonces todo esto vamos sabiendo. Los que enterraron en el atrio, los que no podían pagar por sus sepulturas, de alguna manera fueron muy organizados. Otros tipos de ajuares más sencillos, más recientes, entonces creemos que esto se usó como cementerio hasta 1900, antes de que construyeran el cementerio de Manga, el que es afuera de la ciudad, y al lado de uno de esos cementerios una letrina. Allá donde iban a depositar todo lo que extraían esas micas, aparentemente las misas eran tan largas que necesitaban micas dentro de la iglesia para irlas a desocupar, y esas micas y esas letrinas fueron tan populares que cuando pusieron el primer teatro de cine,
Miren ustedes, los 2 huecos de ventilación todavía seguían funcionando, o sea, iban a cine y también había, si alguien tenía que ir en el cine al baño, como ahora, ahí tenía su letrina. Pero obviamente los olores y en ese calor, entonces pues los laboratorios farmacéuticos fueron un boom en Cartagena. Laboratorio Román fue uno de los más populares, pues para librarse de todas las enfermedades que eso produjo en ese paisaje, ¿no? En ese bello paisaje, y pues eso también se refleja en el análisis de cada uno de esos individuos que construyó esta sociedad. Por último, unas muertes violentas, y quería terminar aquí. Ya se han encontrado 4 mujeres que fueron enterradas amarradas. Creemos por ese estudio de los estratos y todo que les contaba al comienzo, que son mujeres que fueron víctimas de la toma de Morillo. No sé si ustedes saben, en 1815, cuando estamos después de la supuesta independencia, los españoles retoman, es la reconquista española. Y esa reconquista en Cartagena fue con un señor Morillo que fue un salvaje. Pues él no era, él ordenaba y él decía, bueno, maten a todos esos, mátenlos de hambre. Cercaron toda la ciudad. La ciudad no podía coger esos recursos de comida, de agua, de pesca, nada, porque la encerraron. Y dicen que entre 2.000 y 6.000 personas se murieron de hambre mientras esa toma de Morillo. Y además, y como cuentan la historia los hombres blancos, entonces hubo 9 hombres mártires, que fueron los machos ahí que defendieron la ciudad contra la reconquista. Pero nosotros nos encontramos estas mujeres y creemos que ellas también dieron la lucha. Pero como las mujeres no escribían las historias antes, sino los hombres, entonces pues ellas pasaron al anonimato. Hoy en día, ahí frente a San Francisco hay una cosa que se llama el Camellón de los Mártires y hay 9 estatuas en mármol que hablan de esos hombres. Pero ahora, producto de este proyecto arqueológico, se va a poner un monumento al desconocido, al mártir desconocido, a todos esos afros, a todas esas mujeres y jóvenes y niños que murieron durante esa toma, esa reconquista. Entonces, fíjense ustedes que la arqueología también puede ayudar a cambiar esas historias de la manera como se han contado para poder incluir a muchos más. Y un adicional solamente para terminar, dentro de esos cementerios, en el cementerio de niños y dentro del cementerio de San Francisco, también encontramos unos perritos enterrados. Todavía estamos averiguando por qué enterraron a unos perritos en unos cementerios y sobre todo en un templo como el de San Francisco. Y ustedes hablaban de huaquería, bueno, ahí también cada vez que enterraban, esas medallas que hemos encontrado de milagro, porque creemos que cada vez que enterraban a uno nuevo le iban quitando sus medallitas y sus cositas a los que habían sido enterrados anteriormente. Qué pena, me pasé, muchas gracias.